Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfrutéis tanto como disfruto yo, o como lo voy a disfrutar, el poder charlar aquí con Gerardo. No es que seamos expertos en este tipo de eventos, en la organización de este tipo de eventos, pero sí deciros que lo hemos organizado con muchísimo cariño y con la firme convicción de aportar nuestro granito de arena a fomentar una educación de calidad. Y bueno, no me enrollo más. Voy a mirar la chuleta. Bueno, pues voy a presentaros a Gerardo Echeita. Gerardo Echeita, y aquí sí que me voy a mirar la parte técnica, todo lo que tienes, que es mucho, No de digas mucho, currículum. no digas mucho. No, voy a hacer Una cosa cortita. un resumen Un que... amigo. Vale. Es profesor de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, integrante del grupo de investigación Equidei, colaborador del Ministerio de Educación de España y asesor de grandes instituciones como la UNESCO y la OCDE, pero sobre todo es un reconocido experto en atención a la diversidad y políticas de inclusión educativa, con una amplia experiencia en la enseñanza, la investigación y el asesoramiento a centros escolares. Y además de todo esto, para mí Gerardo es una de estas personas que cuando lees sus textos o cuando la escuchas, te remueve por dentro. Te hace cuestionarte, te hace reflexionar. En definitiva, te invita a ser una mejor versión de ti misma. Gracias, Gerardo, por invertir tu Muchas preciado gracias, Laura. tiempo en estar aquí con nosotros charlando de un tema tan interesante como es la educación inclusiva. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo cordial a las autoridades que nos han acogido y a todos y a todas. Y encantado de estar en este paso, en este camino hacia una sociedad más inclusiva, en la cual el patronato está teniendo un papel tan importante. Bueno, pues vamos allá. Vamos a ello. Bueno, te habrás dado cuenta que en los últimos años parece que la educación inclusiva está en todas las agendas. Parece que es la preocupación de los sistemas educativos, pero realmente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de educación inclusiva? Y el porqué de que esté ahora mismo en boca de todos. Bueno, yo creo que fundamentalmente estamos hablando de una aspiración del conjunto de nuestras sociedades. Creo que la regidora lo ha apuntado también con mucha precisión. Avanzar en un contexto de igualdad, de reconocimiento de esa diversidad, independientemente de todas las pequeñas características circunstanciales de esa identidad, que seamos hombres o mujeres, altos o bajos, de un colorín o de otro colorín, con unas capacidades o con otras capacidades. Por eso, porque nuestras sociedades, no unos pocos expertos, no un patronato, no unas familias, sino el conjunto de la sociedad, democráticamente, a través, por otra parte, de sus estamentos donde se canaliza esa aspiración social, ha dicho que queremos avanzar en esa dirección. No lo ha dicho ahora, lo ha dicho hace ya muchos años atrás, cuando a partir de ese gran acto que es la Declaración de los Derechos Universales, ¿no?, de los derechos humanos. Y desde entonces, lo único que hace la sociedad cada cierto tiempo, a través de sus legítimos representantes, decir, queremos seguir avanzando, queremos seguir avanzando. Y como en ese proceso observamos que todavía hay colectivos y personas que se encuentran atrás, pues seguimos hablando y peleando por sociedades que podríamos llamar más inclusivas, pero perfectamente podríamos simplemente llamar de sociedades más igualitarias, donde, insisto, las diferencias de cualquier tipo no sean un motivo, sin embargo, de discriminación. Si hablamos en términos educativos de por qué está también más en boga, como dices, es porque parte de esa ambición es una característica muy propia de los seres humanos, y es que somos capaces de soñar mundos distintos del que tenemos, lo soñamos, lo visualizamos y somos capaces además de obligarnos a hacerlo. ¿Y cómo nos obligamos a eso? Convirtiendo esa aspiración en un derecho humano con toda su fortaleza, no solo moral y ética, de reconocernos iguales, sino también jurídica. Cuando uno está protegido por el paraguas de los derechos en cualquier ámbito, el de la propiedad, pues yo no bajo ahora y
le robo al alcalde el móvil o a alguien en la cartera y me voy tranquilamente porque no pasa nada, no perdona. Hay un derecho a la propiedad, a la vivienda, etc. Pues bien, en ese proceso nos hemos dicho, de nuevo, no el patronato, sino la sociedad, que estamos tan convencidos, como estaban 50 años atrás los fundadores de este patronato, de que queremos avanzar hacia la igualdad, de que se ha convertido en un derecho a través de un instrumento jurídico que es, en este caso, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, convención que se aprueba en el año 2008, que se aprueba en el 2006 y que España ratifica en el 2008. Cuando, y permíteme, Laurita, un apunte, cuando se ratifica una convención internacional en materia de derechos humanos, dice nuestra Constitución, luego podemos hablar, si quieres, ¿podemos pasar de la Constitución? Pasamos de la Constitución. Pero luego, si nos pasamos de unas cosas, no nos cogemos de otras, ¿vale? Dice nuestra Constitución que España está obligada a incorporar a su legislación y a su normativa los tratados internacionales que firma o que convenga en materia de derechos humanos. Y que esos tratados internacionales son de obligado cumplimiento y obligan a transformar y están por encima o deben hacer que nuestras leyes y nuestras normas se interpreten en función de lo que hemos acordado. Repito, lo acordamos porque lo queremos, sabemos que no lo tenemos. Si lo tuviéramos, pues seguramente no le habríamos dedicado atención. Porque no tenemos esa escuela inclusiva, porque todavía no hemos avanzado suficientemente en el reconocimiento de la diversidad de algunas personas, lo lanzamos como una gran aspiración y para forzarnos le ponemos el contexto de que es un derecho, que tiene que aplicarse, que tiene que trasladarse a la legislación. Y por eso nuestras leyes, las leyes educativas, en particular la última reforma, pues incorpora, y no solo nuestra ley, sino en general en el ambiente que nos rodea, hablamos porque estamos obligados a cumplir un derecho humano. Está claro. Bueno, hablando de educación inclusiva, uno de los objetivos de esta jornada era contribuir a reducir, o por lo menos cuestionarnos, todos los mitos, bulos intencionados, creencias falsas que hay alrededor de poder conseguir esta educación inclusiva, ¿no? ¿Tú podrías apuntarnos cuáles son los principales que están suponiendo una barrera para el desarrollo de este proceso? Sí, con mucho gusto. Hace tiempo tuve la oportunidad de leer un trabajo muy interesante de un colega americano, creo que es, el profesor Keith Ballard, y él en un momento determinado, haciéndose eco precisamente de las reflexiones de un pedagogo bien conocido por todos los que nos dedicamos a la educación, que es Paulo Freire, que hablaba de la niebla ideológica. Y utilizaba esa expresión para hacernos ver, para compartir con nosotros que hay muchas veces que nos enfrentamos a una realidad, pero lo hacemos a través de una niebla. Y cuando hay una niebla, si lo hubiera aquí en este momento, no veríamos con precisión detalles o elementos, o podría pasarnos desapercibido algo que estuviera casi delante de nosotros. Pues bien, hay ciertas concepciones de las que se nutren de muchos mitos y de o falsas creencias, en algún caso también bulos, que configuran esa niebla ideológica que no nos hace ver. Una niebla ideológica que se aplica al acto educativo, pero se ha aplicado a otros muchos actos. Estamos en la casa de la Violeta, en la casa de la mujer, de la igualdad, y precisamente el profesor Ballard, uno de los ejemplos que utiliza para darnos cuenta de que no vemos bien con claridad que la realidad que tenemos, primero la hemos construido a partir de unos valores y que esos valores o esas concepciones se pueden cambiar también. Y cuenta él el detalle, que tiene su gracia hacerlo también precisamente en ese contexto, que a principios del siglo XX, en los Estados Unidos, las escuelas de arte no tenían permitido, como bien saben las mujeres, en otros ámbitos y durante mucho tiempo, el acceso a esas escuelas de arte. Era el arte algo solo para los hombres. Después de mucha pelea, consiguen las mujeres que se les acepte en las escuelas de arte.
se les entrega, pero se les prohíbe ver la sala donde están las esculturas y los dibujos de hombres desnudos, para protegerles, entiendo con mucha razón, claro, de la presencia de esas cosas tan increíbles que tienen los hombres. Y después de mucha pelea, consiguen que en vez de dejarles ver esas esculturas, les dejen ver algunos animales, para que se hagan una idea. Y solo después de continuar la pelea, finalmente les dejan ver a los hombres, a las esculturas de los hombres, pero con sus partes pudendas tapadas. Y solo después de otra pelea, y todo esto se conecta con los 50 años de historia, de lo que llevan los procesos de cambio, solo después de alguna otra pelea, finalmente les destapan para que puedan apreciar lo que hay y desarrollar la creatividad artística que proceda. ¿Os podéis imaginar? ¿Tanto para esto? Tanto para esto, efectivamente. Tú lo dices bien. ¿Quién había puesto esas normas? ¿Quién había decidido que las esculturas de desnudos masculinos solo las pueden ver los hombres? ¿Quién lo había decidido? ¿Por qué lo había decidido? ¿En base a qué crees? Pues está claro que lo habían decidido hombres, en base a su visión de lo que es lo bueno y lo correcto, lo moral y lo no moral, lo decente y lo indecente, y que esa construcción de su ética o de su moral en esos momentos se imponía a otros. Pues bien, ese ejemplo espero que les sirva también para recordar que lo mismo que hemos construido esa idea de que esto se puede ver y esto no se puede ver, pues hemos construido la idea de que estos niños tienen que estar en estas escuelas y estos niños tienen que estar en las otras. Y es que los niños con estas necesidades no pueden compartir. No pueden estar con los demás. No, es que la escuela ordinaria solo es para los más capaces. Eso es una construcción que, por supuesto, la podemos deconstruir. Parte de la niebla que ahora nos hace ver que lo que a muchos nos parece natural, que es comprensible. Claro, los niños, las niñas, los jóvenes que tienen tantas necesidades de apoyo, ¿cómo van a compartir una escuela común? Claro, la escuela común que todos nos hacemos una idea, ¿no? La de las filas, el pizarrón, todos delante, mirando la cabeza del de al lado y escuchando a un profesor o una profesora. Claro, en esa escuela no se puede estar. Pero eso no deja de ser una construcción. A esa construcción, a esa niebla, contribuye también algunos mitos. Por ejemplo, bueno, ya sabemos lo que pasa. Esto de la inclusión, y aquí está súper bien representado, es que hay unos padres que no terminan de aceptar que sus hijos son raros y que entonces son muy peleones y que insisten en estar donde no les corresponde. Es el mito de que esto es un asunto de unos pocos padres que no terminan de asumir la desgracia de que les haya tocado tener un hijo o una hija con discapacidad. Un mito totalmente falso, porque no es un capricho ni una imposición de unas familias, sino, lo acabo de decir, en estos momentos es un derecho humano y, por lo tanto, es incuestionable. Otro mito es, bueno, es que no sabemos hacerlo, es que esto es muy difícil, es que no tenemos experiencia. Falso. Aquí, hoy, precisamente, el sentido de estas jornadas es haber invitado a colegas de distintos lugares, desde el extremo oeste de Galicia hasta Cataluña, pasando por Castilla y llegando hasta aquí, hasta Valencia, para mostrarnos que claro que se pueden avanzar en ese proceso y claro que se pueden dar pasos en esa dirección. Y que sabemos hacerlo, que lo podemos seguir haciendo mejor, que lo podemos seguir y que hay, a su vez, un montón de investigación, no de investigación, sino de saber nacional e internacional que dicen lo que aquí parece imposible, en otros lugares lleva ya tiempo realizándose. Podemos analizar algunos otros mitos. No, esto solo lo que quieren estos defensores de la inclusión es que les preocupa solamente el bienestar emocional de los niños. No,
lo que preocupa y lo que quieren los promotores, los defensores, lo que está en esa norma que se ha dicho desde la presentación de este evento, es que interesa y preocupa y queremos avanzar en que todos los niños y niñas aprendan, se sientan bien, por supuesto, emocional, socialmente, pero aprendan y se desarrollen hasta el infinito. Y lo queremos para todos. No solamente queremos que estén ahí en un lugar donde de vez en cuando los vean, los compartan un ratito y ya. No es eso. Eso forma parte de un mito que contribuye a construir esa niebla ideológica que no nos hace ver que lo que aspiramos es completamente posible, es realizable, que tenemos saberes para hacerlo, que es un derecho con todos los con todo el refuerzo legal y jurídico que tienen los derechos y que no es algo que queremos unos pocos, sino que lo ha asumido toda la sociedad a través de sus procedimientos de reconocimiento formal, nada más y nada menos que de una convención como es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No sé si quieres que avance en algún otro, pero hay unos cuantos más que, Bueno, insisto, sí me interesa uno, a ver qué me dices de este. Uno de los mitos que a lo mejor se puede escuchar más por el gremio de la educación especial, ¿no? Es que muchas veces los proponentes o aquellos que defienden la educación inclusiva están en contra de la educación especial, concretamente de los centros de educación especial como el nuestro. Entonces, tú eres un firme defensor. Entonces, mi pregunta es, ¿te parecemos mala gente? es una buena pregunta. Mira, voy a pensarla. Voy a ¿Crees pensarla. que nuestro trabajo ya no tiene sentido? Es una buena pregunta. Somos majos. ¿Habrá venido este tipo raro aquí? ¿Tendrá ahora aquí una pistola y vendrá a meterse con nosotros? Nos viene a hacer cuidadito. Ese efectivamente era un mito que hemos acordado que habláramos con más detención. Es absurdo pensar en esos términos, ¿no? Digamos, ¿quién más ha peleado? Pero si es que lo acaba de decir el presidente del patronato. Entonces, ¿cuáles son las primeras palabras que está en su página web y en su preocupación? ¿Acaso las personas que configuran este patronato lo que quieren es que sus hijos estén siempre aislados, separados de la sociedad, que participen de vez en cuando en alguna actividad puntual y ya? Lo que quieren es estar incluidos. Son los primeros promotores de ese proceso. Por lo tanto, son los primeros aliados. Deberían ser los primeros aliados en esta iniciativa. Claro que como garantes también del derecho de sus hijos y de sus hijas o de sus hermanos a esa educación de calidad, no están dispuestos a que sea de cualquier manera. Y, por lo tanto, son vigilantes de que ese proceso de cambio sea con rigor, sea con los medios, con los recursos, pero de ahí a pensar que quienes defienden la educación inclusiva, este avance, están en contra, odian, no vienen, no atienden, Satanás, quienes trabajan en los centros de educación especial, no es sino otro de esos mitos. Por supuesto, aquí también hay una responsabilidad por parte de estas instituciones, de esos centros, de decir qué papel queremos tener nosotros en este proceso. ¿Vamos a ser los primeros en ponerle palos a la rueda para que no avance? No, es que nuestros niños solo pueden estar con nosotros y con nosotras. Solo nosotros sabemos cómo educarles. Solo nosotros tenemos y nosotras el saber para trabajar. No. En otros sitios van a estar peor. También creo que los profesionales de los centros de educación especial, y creo que esta jornada lo apunta en esa dirección, tienen que movilizarse para configurarse en términos de lo que podríamos llamar un apoyo a esa iniciativa, con cuidado, con garantías, vigilantes, exigentes, con las administraciones aquí presentes, para que esas promesas de que estaremos con ustedes, les apoyaremos también, no solo a los centros de educación especial, a los centros ordinarios, para que a su vez también ellos rompan sus reticencias y sus
actitudes, digamos, de prevención hacia ese proceso. Por lo tanto, es un mito horrible y que hay que vencer, pensar que o estás conmigo o estás contra mí. Quienes defendemos la educación inclusiva, y creo que son muchos de los profesionales de las familias implicadas y tienen a sus hijos en centros de educación especial, son los primeros que deben y que están ahí defendiendo la educación inclusiva. Pero quiero resaltar que no sean palabras huecas, ¿no? Que también los centros, como repito, las experiencias que luego podemos ver, nos demuestran que, y yo lo acabo de ver, son centros que en un momento determinado se han parado y han dicho: ¿dónde estamos? ¿Qué significa para nosotros el derecho a la educación inclusiva? ¿Qué contribución vamos a realizar? ¿Vamos a realizar simplemente la contribución de no se puede, qué difícil es, mejor aquí? Luego, también sabemos que hay parte de bulos cuando hay intereses, hasta cierto punto, podríamos decir, razonables y legítimos, de quienes son tenedores de unas instituciones que dicen pues, que no quieren ver transformada algo que ha cumplido una labor y que, por otra parte, da trabajo a una serie de personas con todos sus derechos y merecimientos. Y por esa razón, en ocasiones, se plantean también ideas y campañas tendentes a pensar que no, esto es imposible, y cuando detrás no hay tanto el deseo de avanzar hacia esa inclusión que también desean muchas familias, y más bien parece que prevalece en algunas ocasiones los intereses de otro tipo, que no digo yo que no sean legítimos, laborales, profesionales o como los queramos llamar. Por lo tanto, sí que nos quieres, ¿no? te queremos mucho, os queremos mucho. Gracias. Nos quieren. Bueno, yo no sé tú, pero estoy cagada de frío. Buah, Un cafetito. En vez de agua, que nos tengan estoy un temblando chocolate. y no es por los nervios ya. Bueno, a ver, más cosas. A ver que mira la chuleta. Bueno, este sí me lo voy a leer, sí. Bueno, en efecto, en esta jornada hemos invitado a colegas que estabas nombrando de otros centros de educación especial, vienen de Galicia, de Barcelona, de Albacete, a contarnos un poquito su experiencia en el proceso este de convertirse en algo así como un apoyo a los centros ordinarios y no seguir siendo una barrera, un palo en la rueda, como estabas comentando, ¿no? Nos consta que has estudiado este mismo proceso en países emblemáticos de Europa, ¿no? Entonces, como profesional te pregunto, ¿no? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué podemos sacar de estas experiencias? ¿Los centros que estamos iniciándonos, nos planteamos o no sabemos por dónde empezar? Muy bien. Pues lo primero que uno puede sacar de esas experiencias es decir, es posible. O sea, se puede hacer podemos pensar de otra manera. Podemos dejar que las mujeres entren en una sala y vean una escultura de un hombre desnudo. Es decir, podemos pensar de otra manera, podemos construir otras realidades. Se pueden hacer cosas distintas de las que tenemos. Y esa es la primera expresión. Es como decir, no, cuando uno dice es imposible, es porque, digamos, lógica, material o lo que fuera, algo no se puede hacer. Pero cuando ves que en Italia llevan 60 años en un proceso de inclusión fuerte, con sus limitaciones, pero fuerte. Cuando lo ves en el Reino Unido en algunos distritos, cuando lo ves en Canadá, cuando lo ves no muy lejos de aquí, pasando la raya en Portugal, que todos los centros de educación especial se han transformado en centros de recursos, todos, después de un proceso, y ahora mismo la mayoría del alumnado con necesidades específicas que requieren más apoyos están escolarizados en centros ordinarios, uno se tiene que preguntar, pues es posible. Entonces, la pregunta ya no es si es posible o no es posible, sino cómo lo hacemos. Ese es el enfoque más importante que un segundo aprendizaje, ¿no? En ese aprendizaje, por cierto, alguien ha dicho también que en ese momento no hay nada más importante, ante momentos de dificultad y de incertidumbre como los que vivimos también en estos momentos, algo de lo que esta ciudad puede estar bien orgullosa, que es la creatividad. La creatividad es más importante que el conocimiento en los momentos difíciles. Por lo tanto, lo que tenemos que decir, si es posible, vamos a pensar cómo lo hacemos. La otra aprendizaje que uno saca de esas experiencias internacionales es que han estado
muy fuertemente motivadas por una visión de que estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. No es una cuestión de pedagogía, no es algo de secundario, sino un derecho humano. O dicho de otra manera, el derecho a la educación hoy tiene que leerse, interpretarse como el derecho a la educación inclusiva. Le ponemos el adjetivo porque todavía no lo es. Algún día no tendremos que ponerle ese adjetivo porque ya lo será inclusiva. No sé si en Portugal siguen hablando de educación inclusiva porque ahora ya su educación es, por definición, inclusiva. No se separa a los alumnos, no se les segrega, no hay niños y niñas, independientemente de su necesidad de apoyo, que van a otro centro distinto que el centro que puedan elegir dentro de sus normas de escolarización. Por lo tanto, primero que es posible, y no es una quimera. Cuando uno habla de una quimera es cuando habla de una fantasía. No es una fantasía. Y aquí tenemos, insisto, ejemplos que a su escala, a la escala de nuestro país, nos ponen de manifiesto que así es, ¿no? Segundo, que han tenido que tener un motor importante. ¿La pasta? ¿Creéis que ganan más? No. ¿Les han puesto un piso? Tampoco. ¿Les han regalado un coche? Tampoco. Les mueve una convicción profunda y un trabajo que han hecho en qué significa para nosotros entender que todas las personas tienen igual derecho, igual dignidad, independientemente, insisto, de sus condiciones personales. Y por lo tanto, cuando uno se empodera con esa visión, pues entonces está dispuesto a enfrentarse a dragones y muy complicados para pelearse por ello. Tercer aprendizaje, que lo vamos a ver en estas jornadas y que está ahí plasmado en 3 pósters muy bonitos al lado de los cafés, así que cuando tomen un café, échenle un vistazo a los pósters, que es un proceso, o sea, que no son cosas que han hecho de la noche a la mañana, no ha sido, venga, hoy somos inclusivos. Hoy somos inclusivos, puestos desde el punto de vista en este caso, de los centros de educación especial, ¿no? No han dicho, hoy cerramos. Bueno, ahí hay una excepción. Quienes hicieron eso fueron los italianos. Los italianos, en un momento también muy singular, hay que contextualizarlo en su tiempo histórico, pero en un momento muy singular dijeron, efectivamente, de la noche a la mañana, un día se acostaron con centros especiales y al día siguiente, disparí, desaparecidos. Lo llaman, ellos mismos lo llaman el periodo de la integración salvaje. No los asustes. Que tuvo su valor y tuvo sus limitaciones. No lo repetirían, pero no reniegan de de algunos efectos positivos que también tuvo. Porque cuando uno no te queda más remedio que hacerlo, pues lo haces y tiras para adelante. Por lo tanto, que es un proceso, y en ese sentido lo que hay es que ponerse en marcha. Luego hay quien va despacito en las marchas y quien va rápido. Luego habrá quien todos sean, no, piano, piano, piano. Pero por aquí está mi querido Manuel, o ha estado por aquí mi querido Manuel. Claro, yo a Manuel no le puedo decir, no, Manuel, tú tranquilo. Dentro de 50 años, Manuel, las cosas van a ir mejor. Bueno, cuando podamos congelar a Manuel, pues lo congelamos. Pero mientras tanto es que Manuel crece y necesita tener oportunidades ya no, sino no dentro de 50 años, sino ahora, ¿no? Entonces, con todo y con ello, es un proceso. Pues que es un proceso, que es posible. Un elemento muy importante, y ya no digo muchas más cosas porque podríamos dedicarnos horas a este tema, ha habido siempre personas muy singulares que han tenido esa visión y en posiciones, digamos, de autoridad y de cierto poder de influencia en sus organizaciones, en las administraciones, que han podido... Gracias. Mi jefe de estudios. Compartir con sus compañeros y sus compañeras, compartir esa visión, las razones, las motivaciones, el proceso, y ese liderazgo, por ejemplo, ha sido muy relevante. Y una cosa muy importante, y para no agotar el tema si quieres, aunque podemos volver cuanto quieras, es que en ese proceso las familias siempre, en algunos sitios en particular, y luego en otros se ha generalizado,
siempre han tenido figuras de referencia para poder sentirse acompañadas en las familias que están comprometiendo a que sus hijos evidentemente pasen de un contexto de más seguridad a un contexto más inseguro, porque no se configura una educación inclusiva en un centro ordinario de la noche a la mañana tampoco, y por lo tanto pues los profesores y profesoras tienen dudas, no saben cómo hacerlo, los espacios no están asegurados, los niños no siempre son tan angelitos como pensamos, y para prevenir de que no se sientan inseguras y que las cosas estén pasando sin tener claro qué ocurre, han tenido siempre figuras de referencia en los centros y apoyando a través de redes para que puedan bajar un poco la ansiedad que produce De eso hablarán nuestras proceso. compis después del café, un poquito de tanto de plena por parte de las familias, la UEO, vienen a contarnos un poquito los recursos que tenemos, pero ya me están diciendo que poquito tiempo, pero sí que te quiero decir, entonces ahora no me voy a ir sin dejar de nombrar la maravillosa disposición adicional 4, que Sí. nos da un plazo de 10 años para que los centros ordinarios tengan todos los recursos para atender a las personas con necesidades educativas especiales, y los centros de educación especial quedan un poco pues reservados, ¿no? Yo aquí con la manta de la abuela, te has dado cuenta, ¿no? Quedan reservados para el alumnado con necesidades más específicas o para ser centro de recursos. Entonces, hablando un poquito, estás comentando ahora países, Portugal, Italia, teniendo en cuenta este apoyo que tenemos por parte de la LOMLOE, ¿cómo ves España? ¿Cómo vamos? Bueno, pues tocas un tema que nos va a dejar un poco más así preocupados, porque yo creo que, que estamos en un momento difícil, porque es por las circunstancias de los cambios de gobierno, por esta también a su vez situación en algunas cosas positivas y en otras no tanto entre gobiernos centrales y autonómicos, donde luego cada gobierno puede hacer sus propias políticas. Pero la realidad es que estamos, yo creo que muy parados. Hemos perdido ya 3 años. De un proceso de 10, hemos perdido ya el 30% del tiempo. Es decir, en estos 3 años no ha ocurrido nada. Y como dice en una red social que se ha generalizado muy importante, no ha ocurrido nada y no pasa nada. Es decir, estamos incumpliendo un derecho. Nos habíamos comprometido a poner en marcha un proceso de transformación de los centros ordinarios, que son los que aquí tienen que currárselo, y de apoyo de los centros especiales, y no pasa nada. En algunas comunidades, en Galicia, perdón, en Cataluña, hay una normativa en esa dirección, en Castilla-La Mancha también, en Galicia de aquella manera, ¿verdad? Unas notas a pie de página en una circular, pero llevamos 3 años a nivel estatal, que ahí es donde un gobierno, el Ministerio de Educación, tendría que estar ejerciendo ese papel de liderazgo de este proceso. Ni se le ve, ni se sabe de nada de él, ni se le escucha, ni se sabe si va a venir. Y eso es preocupante, porque No depende de ellos tampoco. 3 años son muchos años. Y tampoco tenemos claro de que se vaya a poner en marcha en enero, o que nadie nos está contando de que haya grandes iniciativas, insisto, ni a nivel estatal ni a nivel autonómico. Lo cual quiere decir que por alguna razón que podríamos discutir o valorar luego en los cafés o en otros momentos después, las fuerzas de la inercia ante el cambio pues están operando con mucha energía y estamos en un impasse, en una calma chicha que a veces hemos dicho difícil de explicar. Aquí en la Comunidad Valenciana sí que hace ya tiempo que tenemos el decreto de inclusión, que nos normativiza un poquito, nos estructura, luego lo contarán las compañeras. Y por ahí vamos haciendo cosas. Efectivamente, Valencia dio unos pasos muy importantes, una normativa muy potente en el papel, muy potente, muy reconocida, muy bien fundamentada, muy bien orientada, digamos, como modelo. Pero bueno, pues los cambios políticos son los cambios políticos, que es un buen momento para también pensar que esto no puede ser algo que solo puede quedar en el mundo de los docentes.
esta es una preocupación social. Y si luego, como familias y nuestros amigos, y no trasladamos a la sociedad que esta es algo positivo para todos, pues entonces, claro, no hay presión para que se produzcan los cambios. ¿En dónde se tienen que producir los cambios? Los cambios importantes, y con eso terminamos y lo ves así, con todo y con ello, no se tiene que producir los centros de educación especial, se tiene que producir los centros ordinarios. El malo de la película, si me permitís esa expresión, el malo al que hay que zarandear, pero no es porque sean malos ellos, sino los que necesitan apoyos, recursos, incentivos, presión, motivación, formación, asesoramiento, son los centros ordinarios. Luego los centros de educación especial tienen que sumarse a ese proceso. Pero aquí en la transformación profunda se tiene que producir en el contexto ordinario. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Como familia queremos que nuestros centros ordinarios sean inclusivos. Escuchamos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas decir, no, qué bien nuestro colegio, porque es inclusivo, y tiene las puertas abiertas para todos y está preocupándose por darles a todos una oportunidad. O escuchamos aquello de que, uy, creo que el año que viene vienen unos cuantos chavales con necesidades especiales. A ver si va a bajar el nivel de mi clase. A ver si mi niño se va a ver afectado porque viene un niño con esto o con lo otro. Cuando la sociedad no ha reflexionado y no se han creado oportunidades para cambiar esa visión, entonces, ¿qué opera? La inercia, opera el que sigue funcionando, la misma escuela ordinaria o muy parecida de la que existía hace 50 años, y entonces ahora que no me vengan a decir que los malos de la película son estos. Oiga, ¿cómo que los malos de la película son estos? Los malos de la película son los que, teniendo la responsabilidad, que no son los docentes, sino que son quienes tienen la obligación de hacer que los sistemas se transformen. Los malos de la película son los que, pudiendo ejercer ese liderazgo para que la escuela ordinaria se transforme, no lo están haciendo. Luego también, individualmente, cada escuela puede hacer su pequeña transformación sin necesidad de que el mundo cambie. Uno también puede hacer sus pequeñas transformaciones locales. Bueno, Gerardo, hemos hablado un montón. Bueno, tú más que yo. Muchas gracias. Hemos hablado de qué es la educación inclusiva, de cuáles son los principales mitos, ¿no?, que suponen barreras, de la función y la tarea de los centros de educación especial, los centros ordinarios, cómo está Europa, cómo estamos nosotros. ¿Hay algo así que digas, no me voy de aquí sin recordar o sin insistir en esto? Cortito, que nos riñen. Bueno, pues no sé, me pillas de así como... esta no te la habías preparado, bien, Está bien, me sorprende, me ha sorprendido. Ayer alguien me mandaba un recordatorio a cuenta de una jornada en la que estaba, y recordaba a alguien que había dicho algo que yo también he reproducido, y que es esto, que las únicas causas por las que merece la pena luchar son las causas perdidas, por las que merece la pena vivir son las causas perdidas, ¿no? Podríamos decir que la causa de construir escuelas más inclusivas para avanzar hacia sociedades más inclusivas no es que es una causa perdida, en ese sentido es un poco simbólico, es difícil, pero esas por las que merece la pena vivir, por las que merece la pena entregarse profesionalmente, y las que yo creo que a la larga te dan satisfacción personal, profesional y orgullo de llamarte humano y no otra cosa. Por lo tanto, yo creo que lo que es importante es, sabiendo que es posible, reforzar para que dentro de 50 años, no sé si estaremos aquí para verlo, pero que alguien diga, hace 50 años hablaban de estas cosas, pero no, ahora ya estamos en otro asunto, no sé cuál será, pero estamos en otro asunto, y esta educación ya no necesitará este adjetivo de inclusiva, porque habremos conseguido que sea realmente la educación que queremos. No tengo nada más que añadir. No es que sea un asunto de mucho más dinero, sino es de transformación de mentalidades, de concepciones docentes, por supuesto, de estructuras también, de espacios, de concepción de la escuela como lugar de encuentro común, de cuidados, en fin. Es una transformación muy profunda. Y yo creo que hoy yo no la veo
a veces buenas palabras, a veces me sobran 27 millones y digo que voy a dar 27 millones y digo que qué gran esfuerzo, ¿no? El Ministerio de Educación, antes del verano, el Ministerio va a dotar con una partida, no sé si eran 27, me da lo mismo, 27 o 47, me da lo mismo, millones para un plan de inclusión. Pues bueno, bienvenidos sean, ¿eh? Mejor que me los des a mí que no se los des a otro. Pero yo no veo que haya que esté en el centro de un debate social. Hay tantas cosas que debatir, por otra parte, que no sé dónde sacaríamos tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos ser? Y mientras no nos contestemos a qué tipo de sociedad queremos hacer e inmediatamente nos preguntemos qué tipo de escuela necesitamos para esa sociedad, mientras ese debate no tenga la fuerza, la fortaleza que creo que deba tener, Houston, tenemos un problema y tenemos que enfrentarnos a ese problema. Poco que añadir, estoy de acuerdo totalmente con tus reflexiones. Yo creo que poder es querer también y querer es crear. Hay un grupo, una iniciativa bastante interesante que está por ahí, los que trabajamos en este ámbito seguro que la conocemos, un movimiento que se llama Educación Inclusiva. Quererla es crearla, es decir, en el sentido de no solo quererla, emocional, sino encarnarla en los actos que cada uno puede hacer. Si estamos esperando a que el Ministerio de Educación se ponga las pilas, pues ya nos puede llevar a la silla a casa, ¿vale? Porque va para rato. Si estamos esperando a que la Generalitat haga tal cosa, lo hará o no lo hará. Si estamos esperando a que el patronato haga tal... Cada uno en su espacio, en su microespacio, sea de aula o de centro, tiene el poder para hacer cosas distintas, para crear microespacios de inclusión o más grandes como centros, para poderlo, que eso que uno, donde se desenvuelve, se parezca a ese sueño grande que hay que hacer. Por lo tanto, yo creo que hay que abogar mucho por el querer crear, hacerlo, intentar hacerlo, si no a gran escala, porque no está en mi mano movilizar todos los recursos, todos los saberes y todas las transformaciones necesarias, al menos en mi espacio más cotidiano. Y eso los centros escolares lo pueden hacer, sean centros especiales o sean centros ordinarios. Totalmente, por tanto, de acuerdo contigo, pero creo que el crear, que lo has mencionado, por supuesto, también, es una parte importante para encarnar nuestra voluntad en actuaciones que no esperen a que las cosas vengan y ocurran, sino a construirlas yo en mi espacio particular. Por supuesto, yo no. A ver, la preocupación de los que tenemos los padres por el bienestar de nuestros hijos es fundamental. Y entonces nadie está diciendo que hagamos locuras ni expongamos a nuestros hijos, como lamentablemente ocurre, a situaciones de maltrato, de burla, de malestar, de no aprendizaje, que pueden tener, llegado el caso, en un momento determinado, una repercusión sobre su bienestar personal muy grande, a futuro como adultos. Por lo tanto, ahí la responsabilidad, repito, por eso cuando al principio también preguntaba Laura, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Tal vez una de las cuestiones que hay que resaltar es que cuando hablamos de inclusión no estamos hablando de cómo conseguimos un poco más de dinero no estamos hablando de cuántos PTs más, dame medio PT más, dame un tercio de AL, dame un cuarto de fisio y un quinto de no se sabe. No es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de qué tiene que hacer un sistema educativo y una sociedad que la acompañe para transformar profundamente ese colegio ordinario donde tú trabajas. Eso es la inclusión. Pensar en las políticas de formación, de asesoramiento, de acompañamiento, de reconstrucción, incluso arquitectónica, de los espacios, para que eso sea posible. Eso es inclusión. Lamentablemente, lo que ocurre es que a veces se interpreta inclusión como lo otro, como a ver si conseguimos 47 millones para dar medio, tercio, cuarto, quinto de especialista que se va a hacer cargo de vuestro hijo, que le va a atender, etcétera. Y, por supuesto, seguimos manteniendo la estructura de los centros de educación especial. No va de eso.
Y la crítica, y aquí yo creo que hay que hacerla abiertamente, la tiene la responsabilidad fundamental en escala y sistémicamente la tienen las administraciones que tienen que impulsar ese proceso de transformación. Después lo tienen los directivos de los centros, en la medida de sus posibilidades. Y como decía antes también, en último término, también la tiene, mientras lo demás no ocurra, cada profesor en su aula que al menos algo puede hacer. Pero aquí no me cabe la menor duda que hay una responsabilidad mayúscula de las administraciones educativas que tienen que trasladar que esta transformación profunda es a lo que nos hemos comprometido, que cuando se firmó la Convención de los Derechos de la Discapacidad no estábamos firmando que nos dieran más recursos para más PTs o más para atender y que todo lo demás siguiera igual, fundamentalmente, que es lo que viene ocurriendo. Ese es el gran... Ese cambio es un cambio cultural, es un cambio, digamos, de valores, de concepciones. Y esos son los que son difíciles. No se consiguen de la noche a la mañana. Bien lo sabemos en otros ámbitos. He empezado con la anécdota de las mujeres que no podían ir dado que estamos en la Casa Violeta, que no podían ver las esculturas masculinas, pero hasta los años 70... sabemos perfectamente que las mujeres aquí presentes no podían tener una cuenta corriente, no eran propietarias de sus propiedades, tenían la necesidad de la custodia y la tutela de un hombre, marido, esposo, padre, madre. Eso ha sido hasta los años 70, es decir, hasta antes de ayer. Y durante mucho tiempo nos ha parecido absolutamente normal y natural que así ocurra. Durante mucho tiempo nos parece que la escuela es lo que hemos conocido nosotros y lo que hemos vivido. Tú pones el 1 de septiembre la televisión del año 2023 y la pones el 1 de septiembre del año 1975 y es la misma imagen. Los niños entrando con las mochilas llenos de libros de texto, la gran preocupación, qué caros son los libros de texto, qué caros son los uniformes. Entran a la misma aula, allí todas las mesitas bien puestas, ordenadas, situadas, el pizarrón limpio, bienvenidos, bienvinguts. La misma escuela. Ah, sí, pero ahora ahí quieres que en esa escuela se incorpore tu hijo, se incorpore otros chavales que tienen otras necesidades. Claro, eso estalla. Y cuando eso estalla, pues quien la paga siempre el eslabón más débil. Y por eso tienes, claro que tienes en ese sentido espacios de alivio, como lamentablemente en ese sentido lo son también, en ese sentido, los centros de educación especial. Pero la transformación de lo que hemos acordado internacionalmente no son más PTs, dicho cariñosamente y con mi respeto a todos los PTs aquí presentes. Es la transformación del sistema educativo y, por lo tanto, del sistema social, de que las familias digan que yo quiero que a mi escuela vengan todos los niños y niñas de mi barrio, los que están en mi entorno natural, y que nos movilicemos creativamente, de nuevo el papel de la creatividad, para que esa escuela dé respuesta justa, pertinente a las necesidades de apoyo, y eso lo sabemos hacer. La respuesta es sí, lo sabemos hacer. Y si no lo sabemos hacer ahora, nos ponemos con unas cervecitas aquí, nos sentamos un ratito, un poquito más abrigados, y nos sale cómo hacerlo. Porque la creatividad que hay en este barrio y en esta ciudad es la fuerza fundamental de la transformación. No me cabe la menor duda. Si somos capaces de haber hecho otras cosas extraordinarias, ¿no? Hemos construido una Unión Europea, estamos en el espacio, estamos visitando Marte, hemos hecho cosas en lo político, en lo social, en lo científico. Hemos hecho una vacuna en un año, cuando estábamos a punto de irnos para el otro barrio todos. Hemos hecho cosas extraordinarias cuando nos hemos puesto a pensar creativamente y hemos puesto los recursos. ¿No lo vamos a poder hacer en la educación? Hombre, ¿qué pasa? ¿Que somos más qué? ¿Más tolilis o qué? Ya no sé qué decir. Así que podemos hacerlo, tenemos que tener, eso sí, el impulso, el apoyo y lo que he dicho también cuando me ha preguntado Laura, la visión de que eso es lo que necesitamos hacer. Si desviamos la visión de que la educación inclusiva es, a ver, no sé si decirlo, ¿no? Dilo. Si vamos a construir más aulas hueco, las hemos llamado. Si se interpreta que la inclusión es construir más aulas hueco, como se llaman aquí eufemísticamente en Valencia, pues entonces
Te va a apañar Susana luego. desbarramos. Y en ese marco, por supuesto, quien quiera hacer, digámoslo, la heroicidad o el compromiso, quiera llevar sus valores hasta el último extremo y quiera llevar a sus hijos a un centro ordinario, bienvenido sea. Pero ningún reproche, ni mínimo reproche a nadie que diga no, yo quiero que mi hijo esté en un espacio, o mi hija en un espacio al menos de seguridad emocional. Y yo eso lo entiendo y seguramente como padre probablemente lo haría.